ya conocen, la obesidad es un problema muy frecuente y, de hecho, es la enfermedad nutricional más frecuente en países desarrollados. Su etiopatogenia es poco clara. Ya nos gustaría saber un poco más por qué sucede la obesidad en algunos casos. Y el tratamiento, como habrán experimentado, pues si han tenido algún caso cerca, es difícil y muchas veces refractario. No está exenta de complicaciones, por lo tanto, lo que deberíamos hacer es tratar de prevenirla con una buena educación nutricional. La prevalencia de la obesidad se observa que está aumentando en las últimas décadas, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, y además se está observando que también está aumentando en países en vías de desarrollo. De esta forma, en el último estudio realizado en España para valorar la prevalencia de obesidad, se observan cifras que pueden variar, como ven aquí, según el sexo y según las edades, de sobrepeso que rondan alrededor del 12% y de obesidad del 13,9%. Y si sumamos sobrepeso y obesidad, que en definitiva el sobrepeso es la forma inicial de obesidad, pues ascienden a cifras de 26%, por lo tanto la frecuencia es muy elevada. La prevalencia varía según las regiones. Se ha observado en España que, por ejemplo, en el sur puede ser algo más frecuente que en otras regiones del norte. Y la etiopatogenia, como les comentaba, es poco clara. Intervienen diversos factores, entre los cuales los factores genéticos cada vez están cobrando mayor importancia, los factores neuroendocrinos, que son las señales que regulan la ingesta, el metabolismo, factores culturales, de los que dependen principalmente los hábitos de alimentación, factores conductuales en los cuales podemos actuar y también el nivel socioeconómico. Todos estos factores se involucran de forma que, actuando sobre una genética predispuesta, hacen que la obesidad aflore. Como les decía, los factores genéticos son muy importantes y se han observado que están implicados los genes porque en el 30% de los niños afectos de obesidad, ambos padres son obesos. Por lo tanto, se ha visto que si existe el padre o la madre obesa en la familia, el niño tiene 4 veces más riesgo de ser obeso y este riesgo se duplica si ambos padres son obesos. ¿Por qué? Porque la herencia, a pesar de ser una herencia poligénica, es decir, en la que contribuyen diferentes genes, pues tiene una cierta importancia. Se observa que de un 40 o un 80% de la obesidad es debida a la herencia genética, ¿no? Y por lo tanto es algo que se transmite no solamente ya por la predisposición que puedan tener a ganar más peso, sino a comer más, a tener unos hábitos similares, ¿no? A que les gusten más distintas comidas, a tener más apetito. Y, de hecho, son numerosos los genes implicados en la obesidad. No les voy a nombrar todos ellos porque además tienen nombres bastante complicados. Cada mes se van descubriendo nuevos genes, nuevas mutaciones en genes que están implicadas, en cierto modo, en la obesidad. Y hemos realizado algunos estudios en colaboración con el Departamento de Fisiología y Nutrición de la Universidad de Navarra, en los cuales hemos observado que algunos genes, como por ejemplo son los genes UCP2, UCP3, están asociados con obesidad y resistencia a insulina en niños obesos, así como mutaciones en el gen de la melanocortina tipo 4, que también se asocian con obesidad y, de hecho, este gen es uno de los genes que contribuye con mayor frecuencia a la obesidad de origen autosómica dominante, es decir, que se puede transmitir en una familia cuando está presente la mutación en uno de los padres a la mitad de la descendencia. Estos pacientes tienen un apetito voraz ya desde los primeros años de la infancia, que les condiciona un aumento tanto de su masa grasa como muscular, un aumento de la secreción de insulina, por lo tanto llegan a hacer una diabetes tipo 2 si no se pone un tratamiento a tiempo, y tienen un gasto energético disminuido. Aquí pueden ver el grado de obesidad que puede tener un paciente que tiene los dos alelos heredados, uno del padre y otro de la madre, afectos de la mutación. Y sus hermanos, que son más pequeños, de 8 y 4 años y medio, solo han heredado un alelo mutado, ¿no? Por lo tanto, también tienen cierto grado de obesidad, pero, como ven, es menos evidente. Otros síndromes que puede haber, que ya son síndromes claramente genéticos, como es el síndrome de Prader-Willi, que cursa con retraso mental, donde se observa una alteración cromosómica ya muy evidente, y también son niños que empiezan a aumentar el peso de forma muy llamativa desde la infancia, con un apetito también pues muy llamativo, ¿no? Que llegan a comer cualquier cosa, hasta la barra de labios, el vinagre, cualquier cosa que tengan delante.
Y conocerán, supongo, la leptina, ¿no? Que ya hacia el año 96 se descubrió el gen de la leptina y se pensaba que iba a ser la panacea en el tratamiento de la obesidad. Pero el problema es que solo es eficaz este tratamiento en los niños que tienen realmente este gen mutado y que les falta por completo la leptina. Y de hecho, como ven, son niños que tienen una obesidad extrema y cuando se les pone leptina de forma endovenosa, pues van mejorando su masa grasa, va disminuyendo y su distribución, por lo tanto, mejora, ¿no? Pero solo es eficaz en niños con este defecto genético, que hay muy pocos casos descritos en la literatura, ya que el resto de las personas que tienen obesidad debido a otras causas son resistentes a la leptina y, por lo tanto, este fármaco no actúa. Pero también, y de hecho son los factores más importantes, son los factores ambientales, los que llegan a condicionar una obesidad importante y en los cuales podemos actuar, porque en los genes todavía no los podemos modificar y, por lo tanto, el exceso de alimento al cual estamos expuestos hoy en día, pues ya a veces desde la época prenatal, neonatal y desde la infancia, en la estructura familiar, pues se ha visto que hay mayor predisposición a tener obesidad en familias de pocos hijos, porque tienen más posibilidad de comer más, ¿no? El estatus socioeconómico también, tanto en estatus socioeconómicos altos como bajos. En los altos, pues porque se puede comer en exceso, y en los bajos se puede mal comer, es decir, comer comida de alto contenido calórico, pero de bajo aporte de valor biológico, pues también es un riesgo de padecer obesidad. Los factores climáticos pueden estar involucrados y hoy en día quizás uno de los factores más importantes es el sedentarismo. Al sedentarismo que están expuestos los niños, porque ya no es que no hagan ejercicio, sino que están la mayor parte del tiempo sentados en casa, porque lo que más les gusta hoy en día es jugar a los ordenadores, a las PlayStations, a las Wii, ver la televisión, ¿no? Que quizás, pues claro, es la forma más fácil de tener a los niños entretenidos, ¿no? Sobre todo cuando queremos hacer cosas en casa. Pero cogen adicciones de forma muy rápida y les puede causar problemas y además dejan de moverse, ¿no? Por lo tanto, este es uno de los problemas más importantes en los que podemos actuar hoy en día. Y el fácil acceso que tenemos a la comida, pues en cualquier fiesta, cumpleaños, en el colegio, se les dan bolsas de chucherías pues en cualquier fiesta de cualquier tipo, ¿no? Y por lo tanto, no es fácil conseguir que un niño hoy en día tenga unos buenos hábitos de alimentación cuando todo lo que nos rodea en la sociedad pues va en contra de esto, ¿no? Y así pues el aumento del número de comidas fuera del hogar, las raciones cada vez se han hecho más grandes, ¿no? El aumento de consumo de bebidas azucaradas, todo esto ha hecho que aumente de la forma tan llamativa la prevalencia de obesidad. Y de hecho se ha publicado en el National Geographic, esto que me ha pasado Natalia y que me ha gustado mucho, la verdad, cómo han evolucionado las raciones a lo largo de los años, ¿no? Ven que las hamburguesas hace años eran mucho más pequeñas, solo aportaban 202 calorías y hoy en día pasan a aportar 310, ¿no? Las raciones de patatas fritas, pues se ha triplicado el aporte calórico de la ración de patatas fritas, de las chocolatinas, y muchas veces no somos conscientes de lo que estamos comiendo. Decimos, no, es que solo me he tomado una chocolatina, pero es que puede llegar a tener 1000 calorías, que son las calorías que un niño de 3 años puede necesitar al día, por ejemplo, ¿no? O la Coca-Cola, que tiene un contenido azucarado, bueno, no quiero hacer aquí marketing, ¿no? de marcas, pero bueno, cualquier bebida azucarada pues tiene un contenido calórico muy elevado. Y ya, pues no digamos nada de las raciones de palomitas de maíz que se pueden adquirir en los cines, ¿no? O en otros sitios, que pueden llegar a aportar hasta 1700 calorías, que sería el aporte energético total de un día para un niño, pues por ejemplo, de 10 años, ¿no? Así que, sin darse cuenta, uno ya se ha comido, cuando va al cine, pues lo que debería haber comido en todo el día, ¿no? Y, por otro lado, como les decía, la inactividad física, que estos son datos de Estados Unidos, pero en España la situación es muy similar, cómo está disminuyendo tanto en adolescentes como en niños. No hacen prácticamente actividad física. Por lo tanto, si la balanza que regula el acúmulo de energía en el organismo se inclina hacia un lado por aumento de la ingesta inapropiado para el consumo del organismo, el resultado va a ser un acúmulo de grasa, de energía en forma de grasa, en el tejido adiposo.
Cuando la grasa se acumula en exceso en el tejido adiposo, que es un verdadero órgano endocrino, pues este órgano se transforma y empieza a producir sustancias inadecuadas que están muy relacionadas con el síndrome metabólico, es decir, con las complicaciones cardiovasculares, la resistencia a la insulina, la hipertensión arterial, ¿no? Estas sustancias son las responsables de las complicaciones metabólicas de la obesidad. Por eso la grasa, que es un verdadero órgano endocrino, cuando está en exceso es mala y no hay que dejar que se acumule en este exceso, ¿no? Y así hemos visto también, en colaboración con otros investigadores del Laboratorio de Investigación Metabólica de la universidad, cómo los niveles séricos de una de estas sustancias producidas por el tejido adiposo están elevados no solamente en niños con sobrepeso, sino también en niños obesos. Y esta sustancia se correlaciona de forma muy importante con un clásico marcador de inflamación, porque lo que produce la obesidad, en definitiva, es un estado de inflamación crónica que provoca pues todas las alteraciones secundarias a la obesidad, pues está claramente relacionado con la PCR, que es un marcador de inflamación crónica muy utilizado en nuestra práctica clínica habitual. Por lo tanto, ya son varias las sustancias, hay muchas más, ¿no?, que se han visto que el tejido adiposo produce cuando está, como si dijéramos, en exceso, ¿no?, produce de forma alterada. Pero también tenemos que tener en cuenta el control de la ingesta, no solamente los factores ambientales, ¿no?, sino que la ingesta es una de las funciones que es muy complicada su regulación, porque depende de múltiples factores, no solamente psicológicos, sino también de los propios nutrientes que ingerimos y de múltiples señales metabólicas y hormonales que, si se alteran a cualquier nivel, pues dan lugar a un apetito inadecuado, ¿no? Así, aunque esta es una fotografía complicada, pero es para enseñarles, pues, en realidad, lo complicado que es la regulación de todo esto, ¿no?, de la ingesta en concreto. Pero hay una continua comunicación entre el intestino y el cerebro, de forma que manda señales mediante péptidos producidos en el intestino al cerebro y le informa de cómo está. Si está el intestino lleno, pues le dice que ya no hay que comer más. Si está vacío, pues manda señales de hambre, ¿no? Y cuando cualquiera de estas sustancias se altera, ya sea a nivel del intestino o del tejido adiposo, que también manda señales al cerebro, pues ya es difícil romper este círculo vicioso, ¿no?, aunque no imposible. Y si estas sustancias alteran a distintos niveles, van a influir a nivel de los circuitos del apetito, que existen distintos circuitos, unos que promueven el apetito y otros que lo inhiben, y al final, ¿qué vamos a obtener de resultado? Pues un aumento de la ingesta y una disminución del gasto energético. Por lo tanto, es todo mucho más complicado de lo que parece, ¿no?, porque actúan múltiples sustancias a distintos niveles que pueden estar alteradas. Y, en definitiva, en la práctica clínica no medimos todas estas sustancias, ¿no? Y lo que define realmente la obesidad, que es una enfermedad crónica, de la que hay que estar consciente de que es una enfermedad, ¿no?, porque muchas veces no se tiene la creencia de que esto es una enfermedad, simplemente que es un problema estético, pero es una verdadera enfermedad inflamatoria crónica, que está producida por un exceso de grasa corporal cuando supera generalmente valores por encima del 25-30%, y que la podemos medir por distintos métodos. Hombre, en los pliegues tricipitales nos pueden servir, el índice de masa corporal, que es la medición más utilizada, que consiste en dividir el peso en kilos entre la talla en metros al cuadrado. Y generalmente, cuando hablamos de personas adultas, si este índice está por encima de 25, se habla de sobrepeso, y si está por encima de 30, de obesidad. Pero en niños disponemos de gráficas donde nos colocamos, según la edad, cómo va variando el índice de masa corporal. En niños es diferente porque su patrón de distribución de grasa va variando conforme va creciendo el niño. El problema es que muchas veces se utilizan distintos métodos o distintos estándares para valorar el grado de obesidad, y a veces se hablan de cifras que van cambiando según los métodos y los estándares que utilizamos. Pero es fácil, y todos ustedes pues ya son capaces de valorar cuando a una persona le sobra grasa, ¿no? Y de hecho, pues con la simple inspección se puede saber. Pero es bueno siempre cuantificar la cantidad de grasa total mediante medición de pliegues subcutáneos, como podemos ver aquí, como se mide en el brazo o en la parte inferior de la escápula,
el contenido de grasa, o con métodos más sofisticados, como pueden ser los métodos de medir la densidad corporal mediante el cálculo del volumen que desplaza una persona cuando se introduce en esta cabina. Por diversas ecuaciones que existen ya programadas, pues se puede calcular exactamente la cantidad de grasa. Y no solamente es importante saber la cantidad de grasa, sino también la distribución, porque el acúmulo de grasa a nivel abdominal está muy relacionado con la enfermedad cardiovascular. Además, la obesidad, al ser una enfermedad crónica, pues no está exenta de complicaciones que las debemos de diagnosticar al inicio de la evaluación de la enfermedad. Complicaciones no solamente médicas, sino también psicológicas y sociales. La obesidad llega a afectar a cualquier órgano de nuestro cuerpo. Puede afectar el corazón, produciendo enfermedad coronaria, el páncreas, produciendo diabetes, dislipemia, alteración de los lípidos, ¿no? Hipertensión. También se habla que puede llegar a aumentar el riesgo de cáncer, puede producir alteraciones ginecológicas y, lo que es muy frecuente en niños, deformidades articulares. Pero, como ven, llega a afectar a cualquier órgano de nuestro cuerpo, produciendo pues alteración del riñón también, disminuye la capacidad del riñón para filtrar. Por lo tanto, pues esto es algo que hay que tenerlo en mente. El hígado también se acumula la grasa, porque la grasa va invadiendo todos nuestros órganos y hace que no funcionen como deberían, ¿no? Por lo tanto, hay que tenerlo presente para que se sepa la importancia de esta enfermedad. Y en niños es muy importante también hacer una valoración psicológica, porque muchas veces puede ser incluso la causa de su problema. Por lo tanto, un niño afectado de obesidad puede llegar a tener dificultades en el colegio. Ya los niños a una edad muy temprana son capaces de discriminar a los compañeros que destacan, pues ya sea por que estén con exceso de peso, sean bajos, lleven gafas, ¿no? Y llegan a sufrir acoso en los colegios muchas veces. Además, el niño llega a hacerse una imagen muy negativa de sí mismo, es discriminado, tiende al aislamiento y puede llevarle a tener muy baja autoestima, ya a deprimirse, ¿no? De hecho, esto lo hemos comprobado en los pacientes que hemos valorado en nuestro departamento, y de los pacientes valorados, pues como ven aquí, un tanto por ciento muy elevado de chicos, más de la mitad, tenían un trastorno o una complicación psiquiátrica, y en las chicas pues casi llegando al 50%. De entre los trastornos más frecuentes son el trastorno de ansiedad, la depresión, el trastorno de conducta alimentaria, el TDAH, que seguro que sabrán lo que es, el déficit de atención e hiperactividad, y menos frecuente un trastorno de conducta disocial. Por lo tanto, hay que tenerlo presente ya, porque puede ser la causa o puede ser la consecuencia de la obesidad. Tendremos que hacer una evaluación diagnóstica de la obesidad muy detallada, teniendo en cuenta pues toda la historia familiar, porque muchas veces ya, si los padres nos cuentan el peso que han ido ganando a lo largo de los años, ¿no?, pues podemos observar que puedan tener una tendencia genética, ¿no? Ver los hábitos de la familia y la actitud que tiene la familia ante el niño con este problema, porque la actitud es muy importante. Si tenemos una actitud negativa y no quieren hacer nada, pues el niño va a tener un problema mucho mayor, ¿no? Buscar también antecedentes de todas estas enfermedades que he comentado, enfermedad cardiovascular, hipertensión, y atender también a nivel socioeconómico y cultural, porque esto también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar un tratamiento. La exploración física es muy importante, no solo para cuantificar y ver la distribución de la grasa, sino también para buscar signos de enfermedad causal. Realmente, la mayor parte, casi el 95% de las obesidades que diagnosticamos, pues llegan a etiquetarse de obesidad idiopática, es decir, que no llegamos a determinar la causa, aunque no quiere decir que la haya, ¿no? Solamente en un 5% encontramos una causa hormonal o una causa pues por una enfermedad muscular, que el niño no se puede mover, o una medicación, ¿no? Pero bueno, hay que buscar la enfermedad causal, así como los signos de complicaciones. Entre los signos que con más frecuencia vemos hoy en día en los niños es la acantosis nigricans, que es esta coloración negruzca que se observa con mayor frecuencia en el cuello. No suele ser tan evidente como este caso, que es muy severo, ¿no? Y que está muy relacionado con la resistencia a la insulina. Cuando se ve esto en la piel, quiere decir que el niño ya tiene signos de resistencia a la insulina, y si no se hace nada va a llegar a desarrollar una diabetes tipo 2. O si vemos estrías o un acúmulo de grasa inadecuada,
pues eso también nos puede hacer sospechar, especialmente si el niño no crece bien, una enfermedad hormonal que se conoce como la enfermedad de Cushing. Pero el resto de complicaciones pues son debidas al exceso de peso, como son las alteraciones ortopédicas, la disminución del tamaño de sus genitales, que es algo que les preocupa mucho a los niños obesos, porque los genitales se quedan enterrados en la grasa suprapúbica. Pueden tener también infecciones cutáneas con mayor incidencia, así como apneas, es decir, paradas respiratorias durante el sueño. Y esto hay que detectarlo cuanto antes para ponerle remedio, ¿no? Y es muy importante, como ya les decía, valorar el estado de ánimo no solamente del niño, sino también de la familia. También debemos medir la ingesta, aunque esto, pues cada vez los que nos dedicamos a esto, pues pensamos que es un trabajo muy tedioso que a la vez a veces no nos da la información que nos gustaría dar, ¿no? Pero bueno, por lo menos tenemos que ver qué es lo que come el niño en un periodo de 3 días, así como un recuento rápido de 24 horas y ver sus preferencias alimentarias y ver también qué alimentos con alto contenido calórico pues son los que el niño toma a lo largo de la semana. Ya con todo esto, pues iríamos al tratamiento. El tratamiento requiere un equipo multidisciplinar, es decir, no podemos hacer nada solo con una persona, ¿no? Sino que tenemos que estar involucrados pues desde los pediatras que nos dedicamos a este tema, como las dietistas y nutricionistas, que son esenciales en el tratamiento, el equipo de enfermería, sin olvidar los psiquiatras y psicopedagogos y la familia, que es un pilar fundamental para el éxito del tratamiento. Con todo este equipo pues podemos mejorar el estilo de vida tanto del niño como de la familia, hacer una terapia de conducta y en los casos en los que las medidas anteriores no han sido exitosas, pues habrá que recurrir, según sea el caso y según esté indicado o no, a algunos fármacos o incluso a hacer cirugías bariátricas, cirugías que pueden ser realizadas ya en adolescentes con obesidades mórbidas. El tratamiento ha de realizarse de la forma más temprana posible y nos tenemos que plantear como objetivos que disminuya su masa grasa, que en definitiva es el problema que tiene el niño, ¿no? Un contenido de grasa elevado y a la vez tratar de disminuir o por lo menos prevenir o mejorar las complicaciones que ya puede tener el niño. Y hay que hacerlo de forma temprana. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que si un niño es obeso, cuanto más tiempo pase siendo obeso, tiene mucho más riesgo de llegar a ser un adulto obeso. Un lactante que es obeso pues puede tener un riesgo de un 14% de seguir siendo obeso en la vida adulta. Pero si sigue siendo obeso a los 6-7 años, este riesgo aumenta al 40% y en la adolescencia, si sigue siendo obeso, aumentaría al 70-80%. Los objetivos del tratamiento que nos debemos plantear pues, pueden ser diferentes dependiendo si el niño está ya en desarrollo puberal o si ya lo ha acabado, ¿no? Pero nos tenemos que plantear que al menos que deje de ganar peso. No es como en los adultos que hay que empezar a perder peso, sino que el niño, como va a seguir creciendo, si conseguimos que su peso se mantenga, el índice de masa corporal va a ir disminuyendo y, por lo tanto, va a ser el objetivo primordial, sin que se afecte su crecimiento, porque dietas muy restrictivas ya se ha visto desde hace años que pueden perjudicar a su crecimiento. Los adolescentes que ya han realizado el estirón puberal pues pueden realizar unas restricciones más importantes de alimento y hacer ejercicio también más intenso, ¿no? Pero hay que intentar que la pérdida de peso sea lenta y mantenida y asegurar el aporte de nutrientes para que su desarrollo no se vea afectado. En general, se considera que no hay que perder más de 900 gramos al mes, y hay que establecer objetivos realistas que los vayan haciendo de forma progresiva porque dietas muy restrictivas o pedir demasiado puede llegar a causar problemas de trastornos de conducta alimentaria. En el estilo de vida que hay que intentar modificar es esencial, como ya les decía, la colaboración de los padres y de la familia, porque muchas veces hoy en día los niños pasan también mucho tiempo, en algunas ocasiones, con los abuelos, ¿no? Por lo tanto, hay que intentar que toda la familia realice el mismo tipo de medidas. Habrá que valorar las técnicas de modificación de conducta que podemos hacer en cada caso. Y el tratamiento ha de ser reforzado e implementado de forma continua, pero sin agobiar al niño, ¿no? Porque si un niño pues no quiere venir a la consulta
cada 15 días tenemos que dejarle un poco libertad para que venga cada mes, si él lo prefiere, ¿no? Porque si le obligamos a hacerlo, pues no vamos a conseguir nada. Y como decía, siempre descartar en todo momento una alteración psiquiátrica que haya podido pasar, o psicológica, que haya podido pasar desapercibida al diagnóstico. Y bueno, tenemos dos armas de tratamiento. Uno sería mejorar la ingesta, porque a veces no hay que disminuir la ingesta, sino solamente mejorar la calidad de esa ingesta, o aumentar el gasto para que así el exceso de energía no se acumule en forma de grasa. Por lo tanto, tenemos que identificar muy bien cuál es el problema nutricional del niño y de la familia. A veces una familia puede tener la sensación de que lo está haciendo muy bien y cuando empezamos a investigar un poco, pues resulta que las raciones son demasiado grandes o que no se cocinan con técnicas adecuadas, ¿no? Por lo tanto, una vez identificado el problema, que puede ser muy variado dependiendo del caso, pues habrá que tomar medidas acordes con las recomendaciones energéticas que están establecidas ya para los niños. De forma que no nos quedemos cortos y que el niño crezca bien. Medidas generales son a veces muy efectivas, ¿no? Como puede ser limitar simplemente las calorías vacías que toman pues muchos niños a diario, incluso hoy en día, ¿no? Pues las golosinas, los snacks que aportan un contenido calórico muy grande o las bebidas azucaradas. Simplemente quitando este estilo de alimentación, pues podemos conseguir bastante. Y luego pues animarles a consumir cereales de grano entero, frutas y verduras, que es siempre nuestra lucha en los niños, ¿no? Enseñarles a comer fruta y verdura. Es algo pues que no sabemos muy bien por qué no apetece en la mayor parte de los niños, ¿no? Y luego un aspecto importante también es intentar hacerles planes para que puedan salir con sus amigos, en el caso de los adolescentes. Es decir, que si van a cenar fuera de casa, pues que sepan que pueden hacerlo, ¿no? Que no tienen por qué estén siguiendo un programa de intervención nutricional, no tienen que dejar de hacerlo, pero hay que enseñarles a elegir lo que sea más saludable, ¿no? Pues por ejemplo, si van a restaurantes de comida rápida, pues en vez de coger la hamburguesa más grande, pueden coger la más pequeña con la ración de patatas más pequeña y lo pueden hacer una vez al mes, ¿no? No hay que hacer restricciones muy severas, sino intentar planificarlo todo, ¿no? O incluso enseñarles a hacer la compra en el supermercado ya cuando tienen una edad adecuada, o a cocinar también, ¿no? A enseñarles a tener hábitos saludables. Esto no es nada fácil, ¿eh? Yo no digo que sea fácil, como no es fácil educar a los niños en ningún aspecto de los que tenemos que estar ahí presentes a diario, ¿no? En que hagan las tareas, en que hagan deporte, en que no digan palabrotas, pues es algo que nos cansamos todos, como nos cansamos en decirles que coman lo que tienen que comer. Pero bueno, no porque sea difícil y tedioso tenemos que dejar de hacerlo y tirar la toalla, ¿eh? Porque eso sería lo más fácil. Y al final, pues claro, el niño sale consentido y haciendo lo que quiere, ¿eh? Si no estamos ahí cada día al pie del cañón intentando que el niño coja buenos hábitos, no solo en la alimentación, sino en cualquier otro factor de su vida, ¿no? Como les decía, las dietas restrictivas no sirven para nada, y menos en pediatría, porque puede que los niños tengan carencia de algunos nutrientes importantes, como puede ser el hierro, el zinc, el calcio y algunas vitaminas. Y hay que tener en cuenta, especialmente en los adolescentes, que ya sin hacer ningún tipo de restricción dietética, solo cubren el 13% de las necesidades de calcio, ¿eh? Porque están sustituyendo las bebidas azucaradas por la leche que deberían de tomar, ¿no? Así como tampoco cubren las necesidades de hierro. Por lo tanto, esto habrá que revisarlo muy bien. En los niños pequeños, pues tenemos unas pautas de alimentación que se llaman las pautas semáforo, donde el niño puede reconocer por los colores del semáforo cuáles son los alimentos de los cuales puede comer sin límite, porque tienen poco contenido de grasa, cuáles son los alimentos que los puede comer con moderación y los alimentos rojos, que son ya los que los puede comer, pero de forma muy ocasional, ¿no? Esto de distinguir los alimentos por colores puede ser muy útil, especialmente en niños pequeños. Y como les decía, el disminuir las bebidas azucaradas pues también es importante, porque en los escolares y preescolares pues ya sustituyen al contenido de leche que deberían de tomar al día, porque toman más de 270 mililitros al día de este tipo de bebidas, ¿no? Y deberían de tomar al día pues medio litro de leche y ya la mitad la están tomando de bebidas azucaradas, y esto se produce con mucha más frecuencia en adolescentes. Y por otro lado, el ejercicio físico es también
un arma de tratamiento que tenemos y es algo muy saludable que deberíamos hacer todos y acostumbrarnos a hacerlo desde pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque el ejercicio físico aumenta la sensibilidad a la insulina de todos los tejidos, pero sobre todo el tejido adiposo. Disminuye la liberación de ácidos grasos libres que están implicados también en la producción de la resistencia a la insulina. Mejora el perfil de los lípidos porque disminuye el colesterol malo y mejora el bueno, que es el HDL. Pero el ejercicio debe ser mantenido. No sirve de nada hacer 1 hora de ejercicio semanal. Es mejor hacer 20 minutos diariamente en forma de paseo o incluso en forma de juego, ¿no? Porque a veces en los niños es difícil que se acostumbren a hacer un ejercicio pues diariamente que sea importante, ¿no? O buscar al menos ocasiones para no estar sentado. Es decir, si el niño, por ejemplo, cuando llega a casa puede subir las escaleras andando en vez de coger el ascensor, pues tendremos que acostumbrarnos toda la familia a hacer lo mismo, ¿no? Y hay que iniciarlo antes de que el índice de masa corporal aumente mucho, porque entonces ya va a ser difícil que el niño pueda realizar ejercicio y, de hecho, pues vemos que las actividades físicas tienen que ser programadas de acuerdo al índice de masa corporal, ¿no? Cuando hay una obesidad severa, pues se deberá hacer una actividad física supervisada y que sean actividades físicas que no soporten peso, porque si no pueden llegar a tener deformidades de las articulaciones. Sería muy bueno, por ejemplo, hacer natación o bicicleta o circuitos de ejercicio físico, pero sentados, porque si no la carga puede ser muy dañina para las articulaciones. En el resto de obesidades o en el sobrepeso, pues pueden hacer deportes aeróbicos, pero no imponerlos pues como si fuera una tortura, ¿no? El hacer esto, sino buscar algo que le pueda interesar, ya sea porque va un amigo o porque le divierta, buscar algo que le entretenga y que lo haga con gusto, porque si no, el niño se va a frustrar y no le va a gustar, ¿no? Y luego las técnicas de modificación conductual pues suponen el conseguir poco a poco, con técnicas de modificación de conducta, un cambio del estilo de vida de forma progresiva en casa, en el colegio y en la familia, ¿no? Esto supone un gran soporte e implicación familiar y luego hay que animar también a las familias a que cambien sus hábitos, ¿no? Porque si solo lo hace el niño, pues el niño va a estar bastante solo en la familia. Establecer límites de tiempo, aunque cueste, ¿no? Aunque el niño pues se ponga con rabietas y pueden utilizar el ordenador, porque todo es bueno, pero en su medida. Pueden jugar a la Play, pero también en su medida. Pueden ver la tele, pero todo en exceso es malo, ¿no? Por lo tanto, establecer límites de tiempo, programar bien los horarios y, sobre todo, los padres deben dar ejemplo, ¿no? Debemos dar ejemplo de que es bueno hacer ejercicio. No podemos estar sentados comiendo palomitas y decir al niño que se vaya a hacer deporte, ¿no? Porque entonces el niño va a decir, pues a mí me mandan cosas que mis padres no lo hacen, ¿no? Por lo tanto, el ejemplo es muy importante. Y las técnicas que se suelen utilizar pues son sobre todo técnicas de refuerzo positivo. A un niño no podemos estar todo el día diciéndole es que no haces nada, es que no intentas comer la comida sana. Pues al revés, si hace algo bueno, eso lo tenemos que halagar de forma muy, muy evidente y no estar todo el día diciendo que hace todo mal, porque es que al final el niño realmente pues se cree que hace todo mal, ¿no? Y no sirve para nada, ¿eh? Se ha visto que es mucho más eficaz el refuerzo positivo. Y luego técnicas de que el niño conozca sus propios errores y busque estrategias para intentar evitarlos, ¿no? Pues, por ejemplo, si a un niño le da mucha pereza ir a hacer deporte, pues ¿qué tiene que hacer? Si tiene que ir a hacer natación, pues ya hacerlo más fácil, ¿no? Pues llevarse, por ejemplo, el equipo al colegio, no tener que volver a casa para cogerlo, ¿no? O si ha quedado con los amigos para andar, pues lo primero que tiene que hacer es ponerse el chándal nada más llegar a casa, porque si no luego igual dentro de 1 hora pues ya le entra la pereza. Es decir, hay que estar como preparados de forma anticipada a lo que tenemos que hacer, porque si no, ya 1 hora más tarde pues nos puede entrar la pereza y no hacerlo, ¿no? Esto es algo que probablemente todos lo hayan experimentado y seguir a los pacientes de forma frecuente, porque si no enseguida se olvida lo que tiene que hacer tanto el niño como la familia. Y también es importante que el niño se implique, es decir, que los padres no estén de forma continua diciendo lo que tiene que hacer el niño, sino intentar conseguir casi lo contrario, ¿no? Que el niño sepa lo que tenga que hacer. Esto no es fácil porque hasta que no llegan a determinada edad no lo consiguen, pero no podemos
llegar a una batalla campal en la que todo el día están los padres como si fueran pues un ejército, ¿no?, diciendo lo que hay que hacer, sino que hay que intentar enseñar que el niño vaya adaptando todo su cambio del estilo de vida, y esto no es fácil, pero bueno, pues no debemos de perder la esperanza en que se puede conseguir. Y al menos para que un programa de tratamiento sea eficaz debe ser realizado durante un año. No podemos conseguir nada en 1 o en 2 meses, ¿eh? Hay que hacerlo al menos durante un periodo anual. Pasamos ya a ver qué podemos hacer cuando todas estas medidas, que no son fáciles de hacer, pues no han dado resultado. Hoy en día hay suplementos nutricionales, entre los que está el ácido linoleico conjugado, que no es muy eficaz, pero en algunos casos de sobrepeso sí que se ha visto que a estas dosis y durante un tiempo largo, al menos 12 meses, como ven, hay que tomarse todos los días un jarabe, cosa que a veces no es fácil, ¿no?, todos los días del año, ¿no? Pero sobre todo en fases iniciales de obesidad se ha conseguido buenos resultados, claro está, acompañado del resto de las medidas, porque si no, solo con esto no conseguimos nada. En cuanto a la farmacoterapia, pues también la podemos utilizar en algunos casos. Estimulantes del gasto energético no están recomendados, pero sí que podemos utilizar agentes que disminuyen el apetito en algunos casos, porque en pediatría no están aprobados todos estos fármacos, ¿no?, o fármacos que limitan la absorción de nutrientes, o modificadores de la insulina, como puede ser la metformina. El problema está que son fármacos que solo se pueden utilizar, como les decía, ya en niños mayores. En adolescentes, por ejemplo, mayores de 16 años, se puede utilizar la sibutramina, y la leptina, como les decía, solo se ha mostrado eficaz en pacientes que tengan un déficit total de esta sustancia. Pero pues se ve que hay estudios realizados que muestran la eficacia en la disminución del peso cuando se utiliza, por ejemplo, este agente anorético que es la sibutramina, ¿no? Por lo tanto, en casos en los que es muy difícil conseguir una mejoría en la composición corporal con las medidas anteriores, se puede utilizar. Este sería el ejemplo de la leptina, ¿eh? Ven cómo es muy eficaz en niños con esta obesidad tan severa que llegan casi a recuperar su figura, ¿no? Este es un niño con 3 años que pesaba 42 kilos y llega a pesar a los 7 años 10 kilos menos con este tratamiento. Pero son pocos casos en los que se pueden aplicar. Y otro fármaco que es bastante conocido es el Orlistat, que es una medicación que lo que hace es inhibir la lipasa. La lipasa es una enzima pancreática que lo que hace es digerir la grasa, y gracias a que la parte, como si dijéramos en trocitos, se puede llegar a absorber. ¿Esto qué produce? Pues que toda la grasa que comemos, pues tal como entra, sale. Y por lo tanto es eficaz, pero bueno, todos estos fármacos tienen efectos secundarios y por lo tanto es difícil seguir un tratamiento porque puede producir diarrea y flatulencia. Pero en los pacientes en los que la tolerancia es muy buena, se pueden conseguir buenos resultados. Pero en España está aprobado en niños mayores de 16 años y en Estados Unidos por encima de los 12 años. Pero ven cómo baja el peso, aunque sí que se observa una tendencia a perder el efecto con el paso de las semanas. Por lo tanto, se puede utilizar en determinados pacientes, en determinadas fases y luego siempre instaurando el resto de las medidas que ya les he comentado. La metformina, que es un antiguo antidiabético oral, pues también se ha visto que puede mejorar, sobre todo en pacientes que tienen resistencia a la insulina y antecedentes familiares de diabetes, pues se ha visto que frente al placebo realmente hay una pérdida de peso, ¿eh? Y tanto en el índice de masa corporal como en el peso. Y además mejoran los niveles de glucosa y los niveles de insulina. Por lo tanto, incluso se está pensando que este fármaco puede ser un fármaco que llegue a prevenir la diabetes tipo 2. Y por lo tanto, aunque todavía no está aprobada la indicación en niños porque no hay suficientes ensayos clínicos, pero bueno, es un fármaco seguro que no tiene efectos secundarios importantes y que, salvo algunos pacientes que no lo toleran muy bien por problemas de lo mismo, ¿no?, de diarrea y dolor abdominal, pues les puede servir de ayuda. Como fue el caso de este adolescente de 18 años que vino a la consulta y, bueno, es un ejemplo que nos sirve para que no tenemos que tirar la toalla en casos de obesidades mórbidas, ¿no? Es un paciente de 18 años con una talla también muy alta, 192,
pero que pesaba 227 kilos, ¿no? Con retraso mental severo, en el cual pues era mucho más difícil instaurar el tipo de medidas que les he comentado. Pero este paciente, que tenía una resistencia a la insulina, una diabetes ya tipo 2, ¿no?, pues mejoró de forma muy llamativa, como ven en la foto, ¿no? Al principio el chico no se podía prácticamente ni mover, y ven cómo prácticamente ya parece aquí delgado, ¿no? Llegó a perder 90 kilos en 30 meses. Aquí ven las medidas de peso, índice de masa corporal, insulina, ven cómo mejora, para que vean cómo se altera la insulina basal, que lo normal es que no pase de 12-15 en un adolescente, y este tenía 42 casi, ¿no? Ven aquí el dato. Ven cómo puede mejorar perdiendo peso, llega a normalizarse prácticamente, 12,4 al final. Los niveles de leptina, que se asocian al exceso de grasa, porque es una hormona producida en la grasa, pues bajan también. ¿Por qué? Porque baja la masa grasa. De 101 consigue tener 19. Mejora la función hepática, que vean que también se daña en la obesidad. Tenía las transaminasas, que son las enzimas hepáticas, elevadas por daño hepático, y bajan a la normalidad. Todo ello pues asociando metformina y orlistat, además de medidas dietéticas, pero que no habían sido exitosas. El niño seguía yendo a endocrinos y no tenía ningún resultado, ¿no? Pues en algunos casos estas medidas de tratamiento pueden llegar a ser muy eficaces, El orlistat ya se suspendió, aunque sigue con el tratamiento con metformina, que lo tolera muy bien. Por lo tanto, en ciertos casos no debemos de perder la esperanza, y antes de plantear una cirugía bariátrica, que era muy difícil de hacer en este niño por el retraso mental, pues perdió 90 kilos, ¿no? En la actualidad todavía sigue perdiendo peso, llegó a pesar 137. Y por último, ya en los casos en los que no podamos hacer o conseguir nada con todas estas medidas, pues habría que plantearse las distintas técnicas de cirugía bariátrica, que lo que consiguen hacer es pues bypassear el estómago y el intestino para que no se absorban los nutrientes, ¿no? Pero bueno, esto se hace solo en casos ya de obesidades muy rebeldes, pero que tienen resultados buenos, ¿no? Porque lo que se consigue con esta cirugía es modificar todas las señales intestinales que les he mostrado en esa diapositiva tan compleja, se consiguen normalizar, y por lo tanto vuelve todo el control del apetito y del metabolismo vuelve a la normalidad. Pero no tenemos que olvidar la prevención, porque la prevención es esencial, ¿no? Si desde el inicio de las pautas que damos a un niño ya en la lactancia, pues las vamos conservando a lo largo de todas las revisiones de pediatría, pues podríamos evitar muchas situaciones de sobrepeso y de obesidad. Hay que tener en cuenta los factores en los cuales podemos actuar, teniendo presente los distintos periodos de crecimiento, y que pueden ponernos alerta de si el niño puede tener un riesgo de ser más obeso, como ha sido el peso al nacimiento, si ha tenido un periodo de rebote de obesidad, que suele ser pues al final de los 2 años de vida, ¿no? Pues muy elevado, o la adolescencia, que es otro periodo de riesgo. Y también podemos incidir en los factores ambientales, no copiar lo malo de las sociedades a las que intentamos imitar, sino lo bueno solo, ¿no? Y promover buenos hábitos, no solamente a lo largo del primer año de vida, ¿no? Porque cuando un niño es lactante, los 12 primeros meses nos preocupamos de forma muy estricta de qué papilla le tenemos que dar, no hay que darle sal, muy poco aceite, ¿no? Y luego ya a partir del año de vida, pues ya le decimos a los padres, ya puede comer de todo su hijo, ¿no? Bueno, pues tenemos que seguir, y eso es cuestión de los pediatras, de los dietistas, de los colegios también, que enseñen buenos hábitos. Tenemos que seguir fomentando buenos hábitos de nutrición y de estilo de vida. Promover la lactancia materna en los casos en los que se pueda, y insistir pues hasta que nos cansemos ya, ¿no?, de que hay que hacer una alimentación saludable, equilibrada, y que en la sociedad en la que nos movemos es difícil, porque todo, especialmente en el norte, ¿no?, pues se celebra con comidas, y cuanto más mejor, ¿no? Y promover actividades que aumenten el gasto. No, pues ya está, en la comunión la Nintendo, para Reyes la Wii, y en el cumpleaños la PSP, ¿no? O la PPS, ¿no? Pues al final pues se cae una de estas máquinas, cae seguro, más tarde, más temprano. Y bueno, pues al menos la Wii pues puede tener su parte positiva, porque no provoca tanta adicción, y el niño puede hacer deporte, ¿no? Pero el resto pues hay que limitarlo bastante.
En conclusión, tenemos que ser realistas en el tratamiento de la obesidad, ¿no? Y no intentar cosas que no vayan a ser realizables ni alcanzables. Tenemos que insistir en el ejercicio físico, que a todos nos cuesta, pero tenemos que seguir intentándolo cada año y cada mes, ¿no? Pues proponernos todos los días ir a andar, aunque vayamos solo 2 días a la semana, o decir, bueno, voy a dejar de utilizar el ascensor tanto en el trabajo como en casa, porque parece que no, pero todas estas actividades que se les denominan itinerarios facilitadores, pues queman calorías, ¿no? Ahora mismo yo estando de pie, pues quemo más que ustedes estando sentados, ¿no? Y parece que no, pero a lo largo del tiempo esto se va notando. No infravalorar el tratamiento farmacológico, pero tampoco sobrevalorarlo, ¿no? Porque ya lo más fácil es tomar una pastilla para todo que haga efecto y olvidarnos del resto. Y con esto no vamos a conseguir nada si no conseguimos los buenos hábitos de estilo de vida y de alimentación. Y no descartar también en algunos casos la cirugía bariátrica. El ambiente del niño es fundamental, ¿eh? Es difícil luchar contra esto, ¿no? Porque pues en todos los lados yo voy al colegio y a buscar a mi hija y muchos días llega con la bolsa de chucherías, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Pues si algunos padres quieren llevar chucherías, la libertad está ahí, ¿no? Y hay que dejarles actuar. Pero bueno, pues también nosotros debemos actuar diciendo, bueno, pues esto no es lo mejor que te hayan podido dar, igual es que no les han enseñado a comer bien, ¿no? Habrá que hacer una lucha pues detrás, ¿no? Y los planes de prevención, pues habría que hacerlos de forma continua, pero la medicina preventiva es la más costosa de hacer, ¿no? Porque requiere mucho tiempo, mucha dedicación y lo más fácil al final es medicar, ¿no? Y bueno, por último, quiero agradecerles a todos ustedes pues por su atención y no olvidar a todos los investigadores que colaboran con nosotros en todos los trabajos que les he mostrado, como son la doctora Patiño, el doctor Gómez Ambrosí, la doctora Fribeck del Laboratorio de Investigación Metabólica y del Laboratorio de Pediatría, la doctora Patiño, y el equipo del Departamento de Nutrición, Alimentación y Fisiología, que tanta labor hace en este campo de la obesidad, ¿no? Y de hecho, pues seguimos intentando pues ver las huellas, ¿no?, del pasado para ver si nos dan alguna solución. En esto, pues tenemos ahora este proyecto CAN, que pues como no se da suficiente importancia a la obesidad, pues mucha gente no piensa que es importante invertir en este tipo de investigaciones, ¿no? Pero el conocer la genética de la obesidad nos está dando muchas luces para llegar a poder aplicar tratamientos en el futuro, ¿no? Y con los que he colaborado, aparte de con muchas otras ciudades de España, a lo largo casi de 2 años en un programa de tratamiento integral de la obesidad y bueno, y conocemos lo difícil que es, no vamos a decirle que es fácil, porque hoy en día es hasta difícil conseguir que los niños acudan a las consultas y los padres todavía más, aunque se les ofrezca de forma gratuita, porque este programa de tratamiento era gratis y aún así nos ha tocado ir a buscar a los niños a los colegios para que acudan a la consulta. Entonces, para que vean pues que la familia no está lo suficientemente involucrada y no se apoya suficientemente al niño para conseguir todo lo que yo les he contado. Pues muchas gracias por su atención y si quieren hacer alguna pregunta.